Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que francamente es alucinante, un verdadero misterio científico que pone patas arriba todo lo que creíamos saber sobre nuestra propia especie. Vamos a explorar algo que desafía directamente esa supuesta excepcionalidad humana y nos va a obligar a mirar al resto de animales con unos ojos completamente distintos. Así que sin más rodeos, vamos a ello. A ver, la pregunta del millón es esta. ¿Tienen lenguaje otros animales? Es el gran enigma, ¿verdad? Esa duda que ha traído de cabeza a teólogos, filósofos y científicos durante siglos enteros. Siempre hemos pensado que nuestra capacidad de hablar y comunicarnos era como una barrera mágica e infranqueable que nos separaba del resto del planeta. Pero, ¿y si resulta que no lo es? Empecemos por el punto 1, el mito de que somos excepcionalmente humanos. Bueno, la ciencia no para. Y en los últimos 75 años los descubrimientos han ido desmontando este mito pedacito a pedacito. Hagamos un repaso rápido. Antes de los años 50 nadie dudaba de nuestra singularidad absoluta. Éramos únicos y punto. Pero luego, en los años 70, Carl von Fritsch se pone a estudiar la danza de las abejas y empiezan a aparecer las primeras grietas importantes en esa teoría. Damos un salto a los 90 y el trabajo de Savak-Rumbaugh con los lexigramas de los simios supone un auténtico terremoto para la lingüística. Y ya para rematar, en 2006, la neuroimagen de macacos de Hilda Costa nos puso las pruebas anatómicas sobre la mesa. Básicamente, paso a paso, hemos visto cómo se desmoronaba un muro que parecía de hormigón. Pasemos al punto 2, descifrando la famosa danza de las abejas. Tradicionalmente, la línea divisoria se dibujaba de una forma muy clara. Por un lado, tenemos la comunicación animal pura y dura. Piensa en la danza de las abejas. Cuando una abeja exploradora se mueve, cada movimiento físico está codificando algo súper específico. Por ejemplo, dónde está exactamente una flor con néctar, es decir, una señal equivale a un único significado. Es algo rígido grabado directamente en su sistema nervioso. Y por otro lado, estamos nosotros, con el lenguaje humano. Nuestro gran superpoder es usar símbolos totalmente arbitrarios, letras, sonidos que por sí solos no significan nada, y combinarlos para crear infinitos significados. Durante muchísimo tiempo se pensó que esta capacidad de abstracción era lo que nos hacía totalmente incomparables. Pero claro, llegamos al punto 3, simios y símbolos arbitrarios. Y aquí la historia evolutiva pega un giro espectacular. Imagina esto, porque los datos de nuestros parientes evolutivos son una verdadera maravilla. En distintas investigaciones se han usado lexigramas, que son básicamente símbolos abstractos en un teclado o tablero. Y los resultados, madre mía. Resulta que un simple cuadrado geométrico puede significar burrito. Sí, la comida. Una espiral abstracta significa hamburguesa. 3 puntos seguidos son la televisión. Y unas líneas onduladas significan esconderse. Hay que pararse a pensar un segundo en la brutal capacidad cognitiva que hace falta para que un chimpancé asocie sus ganas de comer un plato específico o ver una pantalla con una figurita geométrica completamente abstracta y que encima lo use para pedirte cosas. Es brillante. Y la verdad sea dicha, resulta bastante cómico imaginar a un chimpancé pidiendo un burrito a base de geometría pura. Y ojo, no vayamos a pensar que esto es un truquito de circo donde han memorizado un par de imágenes por repetición y ya está. ¿Qué va? Hablamos de 400 símbolos. Con el entrenamiento adecuado, estos chimpancés manejan una enorme paleta de 400 conceptos diferentes para construir lo que quieren expresar. El tamaño de este vocabulario es alucinante y demuestra de forma tajante que la capacidad de abstracción está ahí. Y la cosa no acaba ahí. No están simplemente repitiendo acciones como máquinas. Estos animales han conseguido unos hitos de comunicación que te dejan sin palabras. Demuestran que pueden manipular fichas siguiendo una sintaxis básica, comunican órdenes claras e incluso formulan preguntas. Y lo más fuerte de todo, generan expresiones completamente espontáneas. Se ha documentado que los simios más avanzados en estos estudios llegan a construir vocabularios de miles de frases. Que sí, que lo usan de una forma menos compleja de lo que lo haría un niño humano pequeño, de acuerdo. Pero el hecho innegable es que están teniendo conversaciones rudimentarias reales. Esto no es puro instinto ciego, es comunicación viva y dinámica. Lo que nos lleva directamente a nuestra sección número 4, los centros del lenguaje en el cerebro. Para entender bien qué está pasando, tenemos que echar un vistazo a nuestra propia anatomía. En el cerebro humano, el lenguaje se procesa en el hemisferio izquierdo, en unas zonas súper específicas. Por un lado tenemos el área de Broca, concretamente en las regiones 44 y 45 del lóbulo frontal, que es la encargada de que podamos articular y producir el habla. Y luego está el área de Wernicke, en la región 22, que es fundamental para comprender lo que nos dicen. Bueno, pues durante décadas hemos dado por sentado que todo este circuito neuronal tan especializado era un hardware exclusivo de nuestra especie, la gran joya de la corona humana. Pero entonces metemos a un macaco en un escáner cerebral y ¡sorpresa! Los resultados funcionales son para caerse de la silla.
Por un lado vemos que en nuestro cerebro, efectivamente, las áreas de Broca y Wernicke se iluminan como un árbol de Navidad cuando usamos el lenguaje. Pero atención a lo que ocurre en el cerebro del macaco. Cuando este animal escucha las llamadas de otros de su misma especie, no es que simplemente oiga ruido de fondo. Físicamente, dentro de su cabeza, se están activando exactamente las mismas regiones equivalentes en sus propios lóbulos frontales y temporales. Es decir, están usando la misma maquinaria biológica que nosotros usamos para hablar. El hardware siempre estuvo ahí, listo para usarse. Llegamos así a nuestra última sección, la número 5. Raíces evolutivas de la comunicación. Si te vas a la naturaleza y te pones a observar a los primates salvajes, te vas a encontrar con una red social hipercompleja que depende por completo de estos elementos de comunicación ancestral. No paran de usar gestos de forma constante, manipulan objetos con toda la intención del mundo, emplean unas expresiones faciales súper ricas y variadas, y por supuesto, tienen vocalizaciones que están cargadas de profundo significado social. Nuestra capacidad para hablar, el lenguaje humano, no apareció de la nada por arte de magia. En realidad, la forma en que charlamos moviendo las manos y haciendo gestos con la cara es simplemente la última gran actualización, digamos la versión moderna, de un software biológico que es antiquísimo. Y este es el punto fundamental con el que nos tenemos que quedar, como subraya la propia ciencia actual. A pesar de toda la enorme complejidad de nuestro idioma, de la poesía, de la literatura, en el fondo, nuestro lenguaje se asienta sobre ese mismo esquema de asociaciones neuronales innatas que ya vemos en el reino animal. No inventamos la rueda biológica de la comunicación, simplemente hemos levantado un rascacielos gigantesco sobre unos cimientos evolutivos que llevan millones de años construyéndose en común. Y esto, para terminar, nos deja con una reflexión bastante profunda. Si resulta que nuestras palabras más elocuentes y nuestros discursos más complejos corren sobre los mismos circuitos biológicos y la misma base innata que el gesto de un chimpancé o el grito de un macaco en la selva, entonces, ¿qué significa realmente tener lenguaje? La próxima vez que escuches algún sonido de la naturaleza, quizás deberías afinar el oído de otra manera, porque la distancia entre su comunicación y la nuestra es casi con toda seguridad muchísimo más estrecha de lo que jamás quisimos admitir. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y mantén siempre viva esa curiosidad.